Hola, ¿qué tal? Buenas noches con todos. Iniciamos, bueno, el webinar de hoy, terminando el miércoles de Genias. En la mañana estuvimos con Yolanda Corral y en esta oportunidad tenemos a Karina Estudillo acompañándonos con 7 pasos para ser un pentester. Eh, pero como las dinámicas de todos los webinars, vamos a iniciar con ah, la dinámica de todos los webinars. Vamos a iniciar con la presentación de la comunidad para las personas que no nos conocen aún y nos acompañan por primera vez. Nosotros somos Size Woman, una comunidad latinoamericana que tiene como finalidad promover la integración de mujeres en el área de ciberseguridad, dado que somos muy pocas aún. Eh, La fundamos el año pasado, a mediados de octubre, junto con mi compañera Talis Castillo, y lo que básicamente buscamos es inspirar, incentivar, reclutar y educar a chicas en todos los ámbitos de ciberseguridad. Como ya lo mencionaba, nuestra misión básicamente es ayudar a fomentar relaciones positivas y alentadoras dentro de una industria a través de charlas, conferencias, webinars y talleres como ya lo venimos haciendo hasta ahora. Y la visión que tenemos como comunidad es aumentar la diversidad mediante la introducción de más mujeres en ciberseguridad, además de ser una comunidad de apoyo que nos permita fomentar el compartir conocimientos, experiencias y asesorar a todas las personas que estén interesadas en la carrera de ciberseguridad. ¿Qué buscamos? ¿Cómo nos pueden ayudar? Nosotros buscamos básicamente miembros y embajadores. Los miembros son las personas que forman parte de la comunidad, las chicas que se unen a nosotras, y los embajadores son las personas en general que nos ayudan en la difusión de la misma. De repente dándonos talleres, difundiendo la comunidad como tal y bueno, ayudándonos de cualquier forma. Somos una comunidad independiente sin fines de lucro, creada para mujeres, por mujeres especialistas en ciberseguridad. Tanto Datalis como yo nos trabajamos en diferentes áreas de ciberseguridad y queremos promover la equidad de género, incentivando a que más chicas se unan a todas las ramas de ciberseguridad, ¿no? Ya sea seguridad informática, hacking, seguridad de información y todas las ramas que tengan cada una. Así que si están interesados pueden unirse a la comunidad. ¿Donde nos encuentran? Estamos en Twitter, Facebook, LinkedIn, donde ya pasamos más de los 3.000 seguidores. Gracias a todos y por favor ayuden a seguir difundiendo en nuestro grupo de Telegram, donde siempre estamos compartiendo más noticias, conversando un poco más de cerca con todas las personas y estamos conectadas siempre ante cualquier duda o inquietud que tengan. Tenemos Meetup y si tienen alguna consulta, gustan ayudarnos con algún webinar, de repente algún taller o cualquier tipo de aporte, nos pueden escribir a informes@scientificbywoman.org. Y recuerden que todos los videos de todos los webinars que tenemos siempre los colgamos en nuestro canal de YouTube, así que suscríbanse y denle clic en la campanita para que cada vez que subamos un video les llegue un correo con una alerta. Y nada, ya no los aburro más. Vamos a presentar a Karina, quien ya nos está esperando. A ver. Hola Karina. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Listo, ya está, te doy el pase. Ok, Gracias. muchas gracias, Alison. ¿Cómo estás? Bueno, buenas noches con todas. Bienvenidas y bienvenidos si tenemos algún caballero también en el webinar. Me alegra muchísimo la invitación que recibí de parte de SciSec by Women. Me parece una iniciativa fantástica y ojalá y estas iniciativas se sigan dando en Latinoamérica porque necesitamos muchas más mujeres en el mundo de la ciberseguridad. Como dijo bien Alison, todavía somos pocas, pero la idea es justamente fortalecernos y, bueno, difundir un poco la iniciativa, tratar de compartirla con nuestros amigos en redes sociales para tratar de que más gente se una y de que poco a poco la cantidad de mujeres en el área de ciberseguridad
se vaya incrementando y promover de esta manera la equidad de género. La noche de hoy les voy a hablar acerca de la charla 7 pasos para ser un pentester. Espero que sea de su agrado y si en algún momento pues tienen alguna pregunta, por favor la comentan en el chat y pues Alison, al final de la charla, pues Alison me va a ayudar justamente para ir diligenciando cada una de esas preguntas. Bueno, mi nombre es Karina Astudillo, para quien no me conoce, soy de Ecuador, soy hacker ético certificada, soy experta en seguridad informática. Soy autora de libros justamente de hacking y de negocios también, porque además de ser profesional de tecnologías de información, me gusta mucho el tema de negocios y he fundado a lo largo de mi carrera varios emprendimientos, pues de los cuales uno de ellos es justamente Consulting Systems, que es mi empresa en la que doy o brindo servicios de consultoría en seguridad informática. La agenda que tenemos esta noche es, primero, cubrir qué es un pentester, en qué consiste el hacking ético, por qué la necesidad de tener más pentesters, por el lado económico, contarles cuánto gana un pentester y cuáles son los 7 pasos que desde mi punto de vista y en base a mi experiencia trabajando en esta área ya muchos años, son los que se necesitan para poder convertirse en un hacker ético exitoso. Y luego de eso, pues vamos a tener la ronda de preguntas y los voy a invitar a que se suscriban a mi lista de correos. Esos son mis datos de contacto. Si alguno de ustedes quiere saber un poco más de mí, pueden visitar mi página web, seguirme en Twitter, en Facebook o visitar mi canal de YouTube. Entonces, empecemos por responder la pregunta de qué es un pentester. Bueno, un pentester es un profesional de seguridad informática, es decir, necesito tener conocimientos del área de seguridad informática. Debo tener, por supuesto, bases de computación, licenciatura, ingeniería en computación, pero este profesional se va a especializar en lo que se denominan pruebas de intrusión. ¿Y qué son las pruebas de intrusión? Pues son básicamente es un tipo de auditoría, ¿verdad?, que se realiza sobre los sistemas informáticos de una organización, que pueden ser los sistemas que están expuestos a Internet, es decir, aquellos equipos públicos, como por ejemplo servidores web, servidores de correo electrónico, servidores de nombres, servidores de archivos, etcétera. O puede ser también equipos de la infraestructura interna de una organización, como computadoras, servidores, dispositivos de comunicaciones, firewalls, como firewalls, ruteadores, switches, etcétera, ¿sí? Pero el objetivo de estas pruebas que se realizan consiste en determinar si esos equipos que se están auditando presentan falencias, vulnerabilidades, es decir, los llamados huecos de seguridad. ¿Por qué? Porque esos huecos de seguridad pues podrían permitir que un hacker malicioso explote esas vulnerabilidades y tome control de esos dispositivos, ingrese a la red del cliente y efectúe pues acciones no autorizadas que podrían provocar un daño a los sistemas del cliente, podrían provocar daños a la información o bien podrían aprovecharse de que ya tienen un pie adentro de la organización para realizar cosas negativas como por ejemplo robar información, para venderlas a un tercero, para causar algún tipo de desprestigio a la empresa o realizar transacciones no autorizadas, como por ejemplo el robar tarjetas de crédito, hacer transferencias de cuentas, en fin, cualquier tipo de delito informático. Entonces, la tarea del pentester es adelantarse a los hackers malos, adelantarse a esos hackers maliciosos, que también se denominan con el término de crackers, esos son los hackers malos, adelantarse a ellos encontrando primero los huecos de seguridad de las redes o de la infraestructura informática de los clientes que piden este tipo de pruebas y realizar recomendaciones de remediación. Entonces, esas recomendaciones de remediación se traducen en un informe de auditoría que es el entregable del servicio de hacking ético. Entonces, eso es por lo que paga el cliente. El cliente contrata al pentester y el pentester, como entregable
de su auditoría, entrega un informe de hacking ético en el cual indica los hallazgos, todo lo que ha encontrado, ¿verdad? Los huecos de seguridad, las vulnerabilidades, catalogadas por niveles de riesgo, riesgo alto, riesgo medio, riesgo bajo, pero sobre todo, cómo remediar eso que encontró. Es decir, no quedarse en solamente decirle al cliente, mira, encontré esto y pude hacer esto, sino en decirle, bueno, ok, ¿qué puedes hacer para remediar esas vulnerabilidades? Darle sugerencias al cliente sobre cómo justamente cubrir o cerrar esos huecos de seguridad. Entonces, en eso consiste un hacking ético y esa es la labor del pentester o también llamado hacker ético o hacker de sombrero blanco. Ahora, ¿por qué se necesitan pentesters? Bueno, yo creo que la respuesta es bastante obvia si nos fijamos en las noticias. Si ustedes siguen periódicos locales, globales, o revisan las noticias en Twitter o en otras plataformas o redes sociales, o inclusive si buscan en máquinas como Google, en buscadores como Google o en Bing, noticias relacionadas con seguridad, pues se van a topar con que hay una gran cantidad de eventos relacionados con crímenes o informáticos o también llamados ciberdelitos. De hecho, eso que ven ustedes ahí en la pantalla son eventos que han ocurrido pues desde el 2013 al 2017, ataques a empresas muy conocidas como por ejemplo Target. Target es una compañía norteamericana que es un retailer que vende diferentes tipos de productos y los clientes pueden comprar en la página web de Target o pueden comprar directamente en las tiendas y para ello pueden hacer compras utilizando, por ejemplo, su tarjeta de crédito. Entonces, esos datos de los clientes de Target fueron robados por crackers en diciembre del 2013. Por lo tanto, pues en el momento que Target detectó el ataque, el cual había ocurrido mucho antes, pues alertó a todos sus clientes contándoles que sus tarjetas de crédito habían sido comprometidas y pues que inmediatamente deberían revocarlas con sus respectivos bancos para salvaguardar algún tipo de suplantación de identidad. Y otros ataques similares han ocurrido contra empresas muy conocidas como por ejemplo Yahoo, AT&T, eBay, UPS, iCloud, Home Depot, Google, Telefónica, Deloitte, Microsoft, Amazon, etcétera. Y no piensen que estas noticias solamente ocurren en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, en Asia. No, ese tipo de noticias también ocurren en Latinoamérica. De hecho, esto que están viendo aquí son primeras planas de periódicos locales de mi país, de Ecuador, en el cual ustedes pueden ver que hay múltiples noticias relacionadas con hacking. Y de hecho, seguramente ustedes habrán visto en las noticias internacionales, pues que luego de la decisión de nuestro presidente Lenin de retirarle el asilo diplomático que tenía el señor Julian Assange en la embajada que teníamos en United Kingdom, pues ocurrieron una serie de ataques contra nuestro país en el cual se vieron involucrados ataques de tipo defacement, es decir, bajar la página principal de los servidores web de muchas entidades del Estado ecuatoriano e inclusive yo sé de buena fuente que también hubieron entidades privadas afectadas, entre ellas inclusive un banco del Ecuador al que le hicieron un defacement. Así que esto de que ocurren explotaciones, hacking, ciberdelitos, no es algo del exterior, de Estados Unidos, de Canadá, de Europa, no, esto es algo que también ocurre en Latinoamérica. Y yo estoy segura de que si ustedes se van a Google y empiezan a buscar noticias relacionadas con hacking en su país, pues se van a encontrar con un montón de denuncias relacionadas con ciberdelitos en su país. Por lo tanto, esto es un tema global y se necesitan pentesters para poder prevenir estos ataques, para poder decirles a las empresas cuáles son sus vulnerabilidades y que las puedan corregir antes de que las explote un tercero malicioso. Ahora, si con esa parte loable no los he logrado convencer, pues entonces quizás los logre convencer contándoles cuánto gana un pentester. Traté de conseguir datos en Latinoamérica, sí, traté de conseguir datos en Latinoamérica, pero lamentablemente parece que no hemos realizado datos a nivel, algún tipo de encuesta a nivel de Latinoamérica, o al menos no las encontré liberadas en la web, pero logré encontrar datos relacionados con Estados Unidos, con Canadá
y con Inglaterra. Y como pueden ver, pues son salarios para nada despreciables. Ejemplo, el salario en Estados Unidos promedio que gana un pentester en el año es de $115,000, que es un muy buen sueldo en Estados Unidos. Y eso trabajando en relación de dependencia, es decir, trabajando contratado para una empresa. Cuando se es profesional independiente, se puede ganar muchísimo más porque a veces con un solo proyecto yo puedo sacar qué sé yo, la tercera parte o la mitad de ese valor. Entonces, trabajar como profesional independiente en el tema de hacking ético es bastante lucrativo. Ahora bien, pasando un poco de la parte de Latinoamérica, como les decía, traté de encontrar algo más detallado, algo un poquito más detallado, pero lo único que encontré fue este cuadro que ustedes ven aquí, que no está enfocado en hacking, ¿sí? Sino que es algo promedio de profesionales de tecnologías de información en LATAM. Entonces, por lo tanto, no es un dato muy exacto, pero nos puede dar una idea, por ejemplo, del salario de un profesional de TI, y sobre ese salario de un profesional de TI, ustedes tienen que pensar que alguien que esté especializado en seguridad informática y hacking ético puede ganar tranquilamente el doble de ese valor. Entonces, ejemplo, para el caso de Perú, aquí en Perú, un profesional de TI en promedio en el año puede llegar a ganar unos $45,000. En Chile, 46,500. En Argentina, $30,000. En Costa Rica, 24,000. Ecuador no está en el grupo, pero más o menos anda por el promedio de Perú, más o menos, por el promedio de Perú en mi experiencia. Y un profesional de seguridad informática tranquilamente puede llegar a ganar, si trabaja como profesional independiente, hasta el doble de esto. Es decir, llegar inclusive al valor que nos muestra aquí Estados Unidos, que es 84,400, alguien especializado en hacking y seguridad informática. Así que es un valor para nada despreciable, por lo cual yo los invito a pensar si les gustaría especializarse en esta área, en el área de pentesting y hacking. Ahora bien, pero, ¿qué tengo que hacer para convertirme en un pentester? Entonces, en mi experiencia, yo ya tengo ya más de 20 años trabajando en tecnologías de información y trabajando en hacking ético desde el año 2002. Así que créanme que he pasado por bastantes pasos para poder llegar hasta ahora. Y considero que en muchos casos, por el hecho de que no tuve una guía cuando decidí dedicarme al tema de seguridad informática, y que en español no había mucha información y que esto era algo muy nuevo en Latinoamérica, pues a lo largo del camino yo cometí muchos errores, perdí mucho tiempo tratando de investigar o especializándome en otras áreas que en realidad no me apoyaban al objetivo final, que era especializarme en el tema de seguridad informática. Entonces, si yo hoy día pudiera regresar y tuviera esta guía, me enfocaría más y probablemente me hubiese convertido en una profesional de hacking ético en menos tiempo de lo que me tomó hacerlo por mi propia cuenta en el modo de prueba y error. Entonces, estos pasos son, desde mi punto de vista, lo más concreto que se requiere para poder convertirse en un pentester que sea muy bueno y que agregue mucho valor a nuestros clientes. Entonces, primer paso, adoptar mentalidad de hacker ético, ya vamos a hablar de eso. El paso 2, aprender los fundamentos técnicos, porque por mucho que tenga la mentalidad de hacker, si no tengo la fundamentación técnica, no voy a llegar a ningún lado. El paso 3, aprender conceptos generales sobre seguridad informática. Es importante tener esa base. En el paso 4, aprender a efectuar ahora sí pruebas de intrusión. Esto ya tiene que ver con hacking. El paso 5, aprender a realizar ingeniería inversa. El paso 6, certificarse. Y por último, un paso que es recurrente en cualquier profesión, creo yo, es mantenerse actualizado. Entonces vamos a ir viendo cada uno de estos pasos con mayor detalle. Primer paso, adoptar mentalidad de hacker ético. ¿Qué significa esto? Bueno, primero tengo que empezar a pensar fuera de la caja, como dicen los gringos, out of the box. ¿Por qué? Porque cuando se enfrenta uno con desafíos
en los cuales resulta que una empresa tiene muy buenas defensas de seguridad, ha invertido mucho en tener personal capacitado que mantenga actualizados sus dispositivos, ha invertido dinero, por ejemplo, en tener equipos de protección como firewalls de próxima generación, sistemas de prevención de intrusos, sistemas anti-DOS, sistemas para protección de puntos finales, cifrado, etcétera, ¿verdad? Y tienen herramientas de monitoreo y mantienen procesos de respuesta a incidentes, etcétera. Entonces, en este tipo de ambientes eh, complejos, donde sí hay una cultura de seguridad informática, hackear un sistema no es algo como se ve en las películas, no es que me siento en la máquina, abro un terminal, escribo dos comandos y ya estoy adentro de un sistema. Eso solamente sucede en Hollywood, ¿sí? En la vida real, sí, me ha tocado, por ejemplo, un sistema que lo he hackeado en unos 15 minutos, pero ha sido porque ha sido un sistema realmente que ha estado muy, muy desprotegido, ¿no? Que ha tenido muchas vulnerabilidades. Pero cuando ya se topa uno con una infraestructura informática en la cual el cliente ha invertido realmente en protecciones, en que ha aplicado un diseño seguro de red, en el cual tiene dispositivos que están protegiendo, censando, monitoreando, en donde hay personal que está entrenado para poder darse cuenta de que está frente a una intrusión. Entonces, en esos casos, si yo solamente soy una persona que actúa como robot, ¿no? Y paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro, y no puedo pensar de manera creativa, pensar fuera de la caja, entonces me va a resultar muy difícil el poder resolver un problema complejo. Entonces, me tiene que gustar esto, o sea, tiene que ser algo que me apasione para yo poder persistir y lograr llegar al objetivo, que en este caso es romper las seguridades de un modo que a la gente que defiende no se le hubiese ocurrido, porque así es como piensa un verdadero hacker. Entonces es importante esto, tener la mentalidad adecuada para no darse por vencido, para poder persistir, para ver opciones, para poder encontrar cómo darle la vuelta a las cosas y poder encontrar una forma creativa de poder romper un sistema y poder romper la seguridad y poder penetrar una red. Pero también es importante que obviamente, aparte de esta pasión, mantengamos valores éticos en la profesión y sobre todo respetar la confidencialidad de los clientes. Un pentester que no mantiene valores éticos y que no respeta la confidencialidad de los clientes es un pentester que tarde o temprano va a ser descalificado, que la gente va a saber que no es una persona que trabaja de manera profesional y pues hasta ahí llegó su carrera en el negocio de hacking ético. Por otro lado, aunque esto no es obligatorio, es opcional, pero mi sugerencia es que es importante que un pentester colabore con proyectos de código abierto y que comparte información útil con la comunidad. ¿Por qué? ¿Por qué no solamente dedicarse a la parte técnica y no compartir? Es importante compartir información útil con la comunidad. ¿Por qué? Porque con eso yo tengo retroalimentación, porque al colaborar con proyectos de código abierto me topo con otros profesionales que tienen otros niveles de experiencia, que por ejemplo pueden complementar mi formación, con los que puedo intercambiar criterios, que me pueden contar cómo resolvieron tal o cual problema. Y de esa manera puedo aprender más, puedo enriquecer mi crecimiento profesional y puedo yo también devolver ese favor a la comunidad. Entonces es importante la mentalidad. Una vez que tengo la mentalidad, entonces ahora sí es importante aprender los fundamentos técnicos. Entonces yo necesito tener como base, no necesariamente una carrera universitaria, aunque sería lo ideal que tenga una base en una carrera como por ejemplo ingeniería en computación, ingeniería en sistemas, pero si no tengo la carrera, debería de manera autodidacta, perdón, aprender sobre programación, sobre sistemas operativos, sobre redes de computadoras y sobre servicios de aplicaciones populares. Si yo no tengo la base, no voy a poder dedicarme al tema de hacking, porque hackear un sistema
implica poder comprender cómo funciona internamente para en base a eso poder romperlo. Entonces, si yo no tengo fundamentos en sistemas operativos, si no sé sobre Windows, si no sé sobre Linux, no sé sobre macOS, no sé sobre Android, ¿cómo puedo pretender romper la seguridad de esos sistemas? Y si yo no sé programar, si no tengo nociones de programación, entonces ¿cómo puedo pensar en romper o en quebrar una aplicación? Si no conozco de conceptos de networking, si no conozco sobre dispositivos, sobre el modelo OSI, sobre el modelo TCP/IP, sobre direccionamiento IP, IPv4, IPv6, entonces ¿cómo puedo pretender romper este tipo de protocolos? Entonces es importante que yo tenga los fundamentos técnicos. Una vez que tengo los fundamentos técnicos, entonces ahora sí me puedo enfocar en aprender sobre seguridad informática. Y sobre seguridad informática, pues el campo es muy amplio. Estos son simplemente algunos ejemplos, conceptos básicos, planificación, políticas, cifrado, los tipos de dispositivos, software de seguridad que hay, las diferentes subramas de la seguridad informática, seguridad aplicada a redes IP, tema de ciberoperaciones, aseguramiento, mecanismos de defensa, inclusive leyes para saber qué puedo hacer y qué no puedo hacer y para qué necesito autorización, por ejemplo, por escrito del cliente, o inclusive, por ejemplo, si ustedes en algún momento van a hacer una auditoría de un sistema de un cliente, pero que está montado en una nube de un tercero, es importante que ustedes conozcan la parte de leyes, porque si no, aunque tengan la autorización del cliente, si no tienen la autorización del dueño de la nube, entonces podrían meterse ustedes en un lío legal e inclusive ser demandados. Y ahora sí, una vez que ya tengo cubierta la parte de seguridad informática, ahora sí me puedo especializar en la ejecución de pruebas de intrusión. Y como les decía, pues las pruebas de intrusión requieren una serie de pasos. Ese gráfico que ustedes ven ahí está tomado de mi libro Hacking Ético 101, Cómo hackear profesionalmente en 21 días o menos, que fue un bestseller en Amazon Books. Y en este gráfico ustedes pueden ver que hay dos círculos. El de la izquierda en color naranja es el círculo del hacking, que son los pasos que sigue un hacker malicioso o cracker para efectuar el hacking de una plataforma informática. Mientras que a su derecha, en color verde, ven las fases que sigue un pentester o un hacker ético cuando realiza una auditoría de este tipo. Como pueden ver, los pasos son 5, pero la diferencia estriba en los dos últimos pasos. Mientras tanto el pentester como el cracker hacen reconocimiento, escaneo y obtienen acceso, la diferencia va a estar en que normalmente el cracker va a querer mantener el acceso por el tiempo que quiera sacarle provecho a ese sistema informático. Y cuando ya termine de sacarle provecho, el cracker va a tratar de borrar sus huellas para evitar que lo encuentren y que si se da cuenta la empresa de que ha sido hackeada, pues evitar que puedan dar con quién cometió la intrusión y que no lo puedan enjuiciar. Mientras que un hacker ético realiza los mismos pasos, ¿verdad? Hace reconocimiento, hace escaneo, obtiene acceso a los sistemas, pero luego de eso, aunque podría ser que mantenga el acceso durante el tiempo que se esté dando la auditoría, una vez que ya se termina la auditoría, el hacker ético libera el acceso a esos sistemas, a los que estuviera conectado, a los que logró ingresar, y se dedica a escribir un informe en donde va a dar recomendaciones de remediación y por último lo va a presentar al cliente en forma de un resumen ejecutivo dirigido a la alta gerencia, en donde va a presentar pues de esquemas de remediación a mediano, corto y largo plazo. Ahora, ¿en qué consiste la fase de reconocimiento? Reconocimiento es la fase inicial en la cual el pentester que hace o el hacker que hace, pues trata de descubrir cuáles son los sistemas del cliente, que pertenecen al cliente. Entonces, si estoy haciendo, por ejemplo, un hacking externo, es decir, desde el Internet, sobre los equipos públicos de una empresa, pues entonces en ese reconocimiento lo que voy a tratar es de averiguar, por ejemplo, cuál es el dominio del cliente, qué sé yo, si la empresa es Acme, pues qué sé yo, descubro que el dominio es acme.com, ¿ok? Eso es reconocimiento. Y digo, bueno, ¿y quiénes son los servidores que están en acme.com? Y digo, ok, encontré el servidor www.acme.com, hay otro servidor que se llama mail.acme.com,
existe otro que se llama extranet.acme.com, existe otro que se llama dns1.acme.com, etcétera. Empiezo a descubrir los equipos públicos, los nombres de los equipos públicos, y luego ¿qué hago? Descubro el equivalente en las direcciones IP a esos nombres. Entonces empiezo a averiguar las direcciones IP de esos hosts, y luego de que recupero esa información, entonces descubro o hago una deducción de cuál es el rango del direccionamiento IP que ha sido asignado al cliente. Y de ese rango empiezo a tratar de identificar cuáles son las otras posibles IP o los otros posibles hosts que están activos dentro de esos distintos rangos. Entonces con eso termino en la fase de reconocimiento. Una vez que yo ya tengo identificados todos los equipos del cliente sobre los cuales voy a efectuar la auditoría. Luego paso a la fase de escaneo. ¿Y qué se hace en la fase de escaneo? Pues básicamente tratar de recabar más información sobre esos activos informáticos. Por ejemplo, si resulta que descubrí que el cliente tiene una página web que se llama www.arme.com y que tiene la dirección IP, me estoy inventando, 200.20.2.1, entonces lo siguiente que me voy a preguntar es, bueno, ¿qué plataforma tiene ese servidor? ¿Es un servidor Windows Server? ¿Es un servidor Linux? ¿Es un servidor, qué sé yo, Unix? ¿Qué versión de web server es? O sea, ¿qué tipo de web server es? Ah, es un Internet Information Server. No, es un Apache Web Server. ¿Sobre qué puertos está corriendo? Está corriendo en el puerto 80, pero además tiene abierto el 443. Y está utilizando HTTPS con TLS de versión 1.2. ¿Sí? Y resulta que la versión del Apache es la XYZ, y sobre esa versión se han encontrado las vulnerabilidades A, B, C, D, que son de riesgo alto, medio, bajo, y para las cuales existe un mecanismo de explotación detallado o un plugin de un tercero que me permite explotar esa vulnerabilidad. Entonces, en eso consiste la fase de escaneo, en lograr identificar la mayor cantidad posible de información sobre mis activos informáticos que estoy auditando, qué puertos tienen abiertos, qué aplicaciones están escuchando, si tienen vulnerabilidades esas aplicaciones, cuáles de esas vulnerabilidades son explotables de manera automática, cuáles las puedo explotar de forma manual. Y por último, una vez que he logrado identificar y clasificar esas vulnerabilidades en base a los niveles de riesgo, entonces decido cuáles son las que voy a explotar, o a las que les voy a dar prioridad en la explotación, y entonces paso a la fase de obtener acceso, en donde empiezo a explotar esas vulnerabilidades, ¿verdad? Una a una, y finalmente pues logro obtener acceso. Y aquí hay una diferencia también entre lo que hace un pentester versus lo que hace un cracker. Por ejemplo, decíamos que en la fase de escaneo el auditor clasifica las vulnerabilidades en base a los niveles de riesgo. Entonces, por ejemplo, si resulta que yo identifico que hay una vulnerabilidad sobre el web server Apache del servidor de acme.com, ¿verdad? Que resulta que es un Linux Ubuntu versión XYZ, y resulta que esa vulnerabilidad tiene un nivel de riesgo alto, pero al explotarla me podría causar denegación de servicio sobre el web server, entonces yo como pentester responsable voy a decir, no la exploto, no la voy a explotar. Perdón, les pido mil disculpas. Un momento. No te preocupes, Karina, suelen ser cosas que pasan en vivo. Ok, de vuelta. Les pido disculpas. A mis perritos se les ocurrió ladrar. Entonces, bueno, les comentaba que ahí hay una diferencia entre lo que hace un pentester versus lo que haría un cracker. Al cracker no le interesa si la vulnerabilidad que él explota causa o no una denegación de servicio al objetivo. El objetivo de él es simplemente entrar a cualquier costo. Entonces, un cracker pues no tiene los valores éticos que sí tiene un profesional, y un pentester profesional sabe que no puede causarle daño a la empresa para la cual está trabajando.
Y por lo tanto, si él encuentra que hay una vulnerabilidad que podría permitirle obtener acceso, pero que es muy peligrosa de explotarla, porque si se la explota podría causar denegación de servicio, pues el pentester lo que va a hacer es decirle al cliente, mira, encontré esta vulnerabilidad que es muy grave, pero explotarla te puede causar denegación de servicio. Por lo tanto, lo que yo he hecho es reportarla y decirte cómo se puede solucionar, pero no la he explotado porque no quiero causarle daño a tus sistemas. Y entonces eso se reporta dentro del informe. Ok, entonces una vez que yo ya he aprendido a efectuar pruebas de intrusión, el siguiente paso, que no lo hacen todos los pentesters, esto en realidad es un paso opcional, es aprender a realizar ingeniería inversa. ¿Qué es esto de la ingeniería inversa? Pues básicamente es el proceso de aprender cómo un software funciona internamente. Es decir, yo tomo un programa, un aplicativo que está funcionando, un ejecutable, y hago un desensamblaje de ese programa para poder entender en código máquina cuáles son las funciones que tiene, cómo está internamente trabajando, cómo se relacionan unos a otros, qué variables están definidas, cómo se acceden los datos en memoria, es decir, internamente cómo funciona el programa. Entonces, hago el proceso de ingeniería inversa para entender internamente qué hace ese programa, analizando sus partes. ¿Por qué? Porque esto me va a permitir, por ejemplo, encontrar vulnerabilidades que otros no han encontrado. Es decir, yo podría encontrar una vulnerabilidad nueva sobre una aplicación que no está publicada, o si hay una vulnerabilidad que ha sido identificada, pero para la cual no existe un código automatizado, es decir, un exploit automático, un programa que me permite explotarla, yo podría a través de hacer un análisis de ingeniería inversa, escribir un código para crear el exploit que, valga la redundancia, explote esa vulnerabilidad. Entonces, esta es una característica que es muy deseable en un pentester, que sepa realizar ingeniería inversa, eh, pero es algo opcional, ¿no? Porque eso es combinar las características del pentester con las de un security researcher, y no necesariamente todos los pentesters pues hacen researching. El paso 6 es, una vez que yo ya he ganado el conocimiento y que he tenido la experiencia de realizar auditorías, pues validar esto a través de un tercero confiable que diga, esta persona en efecto conoce sobre hacking ético. ¿Y cómo lo puedo hacer de mejor forma? A través de las certificaciones internacionales. Entonces, existen variadas certificaciones internacionales relacionadas con seguridad, con auditoría, y existen otras que son específicas de hacking ético. Entonces, por ejemplo, tenemos el CH, que es una de las certificaciones más valoradas o más populares con respecto a hacking ético, Certified Ethical Hacker del Easy Council. Tenemos la certificación Offensive Security Certified Professional. Offensive Security es la empresa que desarrolla Kali Linux, que es un ambiente Linux, por supuesto open source, enfocado en realizar pentesting, enfocado en seguridad informática y muy popular entre los profesionales que realizamos pentesting. Por lo tanto, esta es una certificación buenísima, sumamente práctica, muy reconocida a nivel internacional, mucho inclusive más popular entre los profesionales de seguridad que el mismo CH, a pesar de que el CH sigue siendo todavía bastante más popular. Y tenemos otras certificaciones de entidades como por ejemplo el IACRB, ellos tienen una certificación que se llama Certified Penetration Tester. Está la de GIAC, que es el GPEN, o GIAC Certified Penetration Tester, que es una certificación avalada por la empresa SANS. Y tenemos otra que está dada por el ICECOM, que es una entidad sin fines de lucro,
que hace la certificación OPST basada en un manual de buenas prácticas de pentesting que es el llamado OSST-MM. Y de ahí, pues, estas otras certificaciones están relacionadas con seguridad informática, como por ejemplo el CompTIA Security Plus, el CIS-M de ISACA, el CIS-P de IC Square, si no me equivoco, y está, por ejemplo, Cisco, tiene una certificación de seguridad que se llama CCNA Security, tiene otra de ciberoperaciones que es el CCNA CyberOps, y pues las líneas de CCNP tanto para Security como para CyberOps. Y por último, el paso 7 tiene que ver con la actualización. Es importante mantenerse actualizado, el reconocer que la información no es estática, que la profesión, sobre todo de computación, es una profesión que está cambiando todos los días. Hoy es popular una aplicación, mañana ya no. Hoy se utiliza un protocolo y mañana ese protocolo es reemplazado por otro. Hoy día se utiliza IPv4, mañana resulta que es reemplazado por IPv6. Hoy día la tendencia son las redes sociales y resulta que mañana las redes sociales están out y se empieza a usar algo nuevo. Entonces, por lo tanto, un profesional de computación que no se mantiene actualizado es un profesional obsoleto que pronto saldrá del mercado, y un profesional de seguridad informática está obligado a actualizarse constantemente, y sobre todo un pentester que tiene que lidiar con tratar de penetrar sistemas y aplicaciones. Entonces, por lo tanto, la parte de actualización profesional es un sí o sí para todos los profesionales de computación y sobre todo para aquellos que se especializan en el ámbito de seguridad informática. Esta actualización pues se puede hacer mediante educación formal, pero hoy en día pues han surgido muchas plataformas en línea que permiten de manera fácil el poder mantenerse actualizado y a cero o con bajo costo. Por ejemplo, una plataforma que a mí me gusta mucho, que tiene pocos años en el mercado, pero que es bastante buena y que tiene cursos gratuitos, es Cybrary. Seguramente han oído hablar de Cybrary. Otra plataforma también de bajo costo que tiene buenos cursos relacionados con TI y sobre otros tópicos es Udemy. Están también las plataformas, por ejemplo, Coursera, EDX y otras similares que siguen surgiendo y que permiten a los profesionales de distintas ramas, y entre ellas computación, el mantenerse actualizados y a bajo costo. Y pasamos a la parte de preguntas, así que le doy paso a Alison. Hola Karina, sí, tengo varias preguntas acá. Antes que nada, realmente ha estado muy interesante el tema, he estado pegada y bueno, iniciamos. Lenin Salinas nos pregunta, ¿un proxy en el servidor dificulta la auditoría? Sí y no. Si estoy, por ejemplo, haciendo una auditoría interna y descubro que los usuarios para la navegación hacia el Internet pasan a través de un proxy, pues en realidad eso de alguna forma me ahorra esfuerzos porque podría enfocarme en hackear ese proxy, y si yo logro hackear ese proxy, puedo hacer un ataque que se denomina hombre en el medio y obtener el tráfico de todos los usuarios que están pasando a través del proxy. Pero por supuesto, va a depender mucho de qué plataforma de proxy estemos hablando, de qué tan asegurado esté ese equipo, si ese equipo se le ha realizado un buen aseguramiento, hardening, etcétera, ¿no? Y si tiene, por ejemplo, algún tipo de protección como un firewall interno, un sistema de prevención de intrusiones, etcétera. Pero no tiene por qué hacer más difícil la auditoría el hecho de que se esté usando un proxy. A ver, otra pregunta de Cristian Luciano dice, tengo una pregunta, si encuentras la vulnerabilidad que causa DOS, ¿por qué no la explotaría? ¿Cómo confirmas que realmente es explotable si no la explotas? Valga la redundancia. Puede ser que el cliente tenga la vulnerabilidad, pero que dada su infraestructura tecnológica, llámese firewalls, IPS, IDS y demás, no pueda ser explotada. Si únicamente la reportas, no podrías incurrir en un falso positivo. Sí, no. O sea, tienes razón en el sentido de que obviamente si yo no pruebo la vulnerabilidad, no puedo decirte 100% que es real y que la tienes.
pero si el riesgo de explotarla es más alto que el riesgo de simplemente reportarla, pues entonces yo prefiero reportársela al cliente y darle a él la potestad de decirme, no, sabes que yo quiero que la explotes, porque tengo un sistema anti-DOS que es infalible y tengo procedimientos de respuesta a incidentes y tengo backups que quisiera probar a ver si es cierto que ocurre el DOS. Pero te cuento que cuando le digo eso a los clientes y ven cuáles son las posibilidades de que si tiene éxito el DOS, lo que les podría pasar, la mayoría de los clientes lo que dice es, ¿sabes qué? Lo que vamos a hacer es implementar las recomendaciones que nos das antes de plantearnos ese escenario. Porque una denegación de servicio te puede causar realmente muchos inconvenientes. O sea, mandar un equipo de cabeza puede provocar que se corrompan los file systems, que se corrompan datos, y si no tienes un backup de último minuto, entonces podrías perder información valiosa. Y por ese motivo es que yo normalmente no exploto vulnerabilidades que podrían causar denegación de servicio, salvo que tenga una autorización por escrito al cliente que me diga, yo quiero que explotes DOS. Genial. A ver, Sebastián nos consulta. Buenas noches, Karina. Por favor, ¿nos puedes indicar qué lenguaje de programación recomiendas aprender por sobre otros que nos permita realizar y facilite actividades de pentesting? Bueno, un lenguaje de programación bastante popular para escribir justamente scripts para explotar vulnerabilidades es Python. Python es uno de los lenguajes favoritos de los pentesters a nivel global, seguido muy de cerca de Perl, pero es importante que también conozcas otros lenguajes, como por ejemplo el lenguaje C, inclusive el lenguaje ensamblador, sobre todo si vas a hacer security researching, si vas a hacer ingeniería inversa, es importante que sepas lenguaje ensamblador, porque cuando tú haces un disassembling de un código ejecutable, pues lo que ves en pantalla, en el debugger, es básicamente código ensamblador. Entonces, pues decirte que solamente estudies Python no es una buena recomendación. Sería importante que sepas de todo un poco. Python para escribir exploits, C, Java, sobre todo si vas a explotar, por ejemplo, aplicaciones web, es importante que sepas también de JavaScripting, de ASP, de, bueno, de diversos lenguajes de programación. Pero si tengo que escoger unos, pues te diría Python, Java, C y Assembler. Genial. A ver, otra consulta es diferencias, aplicaciones y similitudes entre un hacker ético y un forense informático. Bueno, el forense informático lo que hace es tratar de reconstruir la escena de un cibercrimen, ¿sí? Para tratar de determinar qué pasó, cómo pasó, por qué pasó y cómo hacer que no vuelva a pasar. Sí, es más o menos como CSI Cyber, si es que han visto la serie. Entonces, bueno, en mi caso, yo tengo un doble perfil porque también soy auditora de cómputo forense. Y de hecho, por eso también hago ingeniería inversa, porque en mis casos de cómputo forense, en ocasiones me topo con malware dirigido, es decir, con amenazas persistentes avanzadas o malware de día cero, que ha sido dirigido a una empresa con el solo propósito de poder penetrar las defensas y hackearla. Entonces, en esos casos, como es un malware desconocido por las herramientas, me toca hacer análisis de malware y eso requiere ingeniería inversa, hacer análisis estático, análisis dinámico de malware. Y por lo tanto, es un perfil complementario. Un analista de cómputo forense necesita pensar como un hacker, o sea, necesita saber de hacking ético. Y un hacker que no quiere dejar huellas, o sea, un cracker, o alguien que hace pruebas de red team, ya les voy a comentar qué es eso, también necesita pensar como analista forense. Entonces, por lo tanto, es una carrera que va muy de la mano. Son carreras que son complementarias, hacking ético y cómputo forense. ¿Y qué es red team? Red team o Red Team Assessment es un tipo de prueba que se hace en la cual no se le informa al departamento de informática que va a ser evaluado, y lo que se hace es justamente no solamente evaluar los sistemas informáticos, las defensas, las vulnerabilidades,
sino evaluar la respuesta a incidentes, los procedimientos de respuesta a incidentes, el performance o el rendimiento, la actuación del Blue Team, que es el equipo del cliente que está para hacer ciberdefensa. Entonces, en ese tipo de pruebas, los hackers éticos, los pentesters que forman parte del Red Team, actúan y piensan como crackers porque tratan justamente de no dejarse cachar, de no dejarse atrapar, de no dejar huellas para que el Blue Team no se dé cuenta de que están hackeando los sistemas. Entonces es súper, súper interesante, muy, muy interesante hacer pruebas de Red Team Assessment. No sé si eso responde a tu pregunta. Eh, sí. A ver, tenemos otra consulta que dice, ¿cómo se diferencia de una IP de un server real y un server de respaldo? Pues es difícil darse cuenta de eso. Ya tendrías que básicamente entrar a los sistemas. O sea, desde el punto de vista de la dirección IP y de un servidor, cuando yo lo escaneo, pues simplemente me doy cuenta de que tiene servicios arriba, de que tiene tales aplicaciones. Pero ahí percatarme que si es un servidor principal o es uno de respaldo, pues va a ser difícil darme cuenta hasta luego de que los explote. Ya bueno, creo que de repente ahí complementando en algunas ocasiones cuando se hace pentesting también, independientemente de que puedan ingresar, creo que algunos, bueno, dan un poco más de información sobre el rango de IPs que manejan, solamente en algunos casos. A ver, otra consulta dice, con respecto a las certificaciones, ¿cuál consideras mejor a la hora de buscar trabajo? ¿CH o SFCP? Ya que la primera es teórica y la segunda es práctica. Gracias. Bueno, de hecho, el CH tiene dos componentes. Tiene el componente teórico y tiene el componente práctico. O sea, el Easy Council implementó desde hace unos años atrás la versión práctica del CH, en el cual tienes que hacer pentesting también. O sea, tienes que también realizar pruebas de intrusión práctica sobre sistemas para poder aprobar ese examen. Así que por ese lado, ambas certificaciones son prácticas. La certificación de CH es una de las más populares porque también cubre la base teórica y es bastante popular en Estados Unidos y Canadá porque también incluye capítulos referentes a leyes americanas, a leyes americanas, y cubre una parte que también tiene que ver con la parte de procesos, recomendaciones del NIST y de otras instituciones de ese tipo. Pero si me preguntas desde el punto de vista de ejecución, es decir, de cuál creo yo que da más skills, ¿verdad? Para la hora de efectuar pruebas de intrusión, indiscutiblemente el OSCP es una certificación mucho más práctica. Así que yo te diría que no son excluyentes ambas certificaciones, yo diría que se complementan. Podrías empezar, por ejemplo, obteniendo la certificación CH teórica, luego obtener la certificación CH práctica y luego irte por el OSCP. Porque para el OSCP necesitas tener muchas más bases de programación y saber escribir exploits, temas que, por ejemplo, en el CH, inclusive en la parte práctica, no te piden que escribas tus propios exploits. No sé si eso responde a la Genial, pregunta. Karina. A ver, tenemos en realidad varias preguntas más. Dice, eh, a ver, otra consulta. ¿Qué avances tenemos en intrusiones para redes en IPv6? Según indican, ¿es más seguro el protocolo que IPv4? Bueno, sí, en efecto, IPv6 incluye como parte del protocolo especificaciones, por ejemplo, de seguridades como que antes en IPv4 se cubrían, agregando de manera opcional el protocolo IPsec. IPv6 tiene ya ciertas configuraciones o, perdón, embebidas directivas de seguridad que en IPv4 había que agregarlas con terceros, con protocolos de terceros. Entonces, por ese lado podríamos decir que IPv6 es un protocolo, entre comillas, más seguro. Pero en realidad eso no es 100% cierto. También se puede hacer hacking sobre redes IPv6 y además hay que tomar en cuenta de que el protocolo IP es un protocolo de la capa de red. Y sobre ese protocolo de la capa de red siguen habiendo otros protocolos de las capas superiores que pueden ser vulnerables y que pueden ser
hackeados. Y bueno, y por supuesto tienes aplicaciones que están a nivel de la capa 7 que de igual manera pueden ser hackeadas, independientemente de qué protocolo tengas en capa 3. Genial. A ver, otra consulta. Dice, una pregunta, Karina. ¿Recomiendas apenas termine mi carrera de redes sacar el CEH? Estoy muy interesado en sacarla, pero apenas salga, dedicarme totalmente a seguridad. Pues si es lo que te gusta, yo te diría que sí. Go for it, ve por ello. A ver, otra consulta dice, buenas noches. Una consulta, ¿qué sucedería si ocurre un ataque real mientras se está realizando un pentesting? ¿Qué debería incluir el hacker ético para evitar tener responsabilidad penal o civil por los daños que haya producido un ataque real? Pues bueno, inicialmente te recomendaría que firmes un contrato, ¿verdad? Es importante que firmes un contrato con la empresa que te está autorizando para realizar el hacking ético. Dentro de ese contrato, tú dices, se ponen cláusulas de confidencialidad, se indica qué tipo de pruebas se incluyen, qué tipo de pruebas se excluyen, y normalmente tú les dices desde qué dirección IP vas a realizar la auditoría. ¿Sí? De manera que si justamente ocurre lo que me acabas de comentar, entonces por medio de los logs de eventos vas a poder diferenciar las sesiones del cracker versus las sesiones del pentester. ¿Sí? Entonces por eso es bueno en esos casos decir cuál es la dirección IP desde la cual tú vas a auditar. Salvo que estemos hablando de un rating assessment, ¿no? Cuando estamos hablando de un rating assessment, ahí no se le da ese tipo de información como es, al cliente, porque justamente el departamento de sistemas desconoce que se lo va a hackear y se podría incluso utilizar proxies para despistar, perdón, a la gente del departamento de TI y que no sepan desde dónde los están atacando. Entonces, en esos casos, pues en realidad ahí lo que tú te puedas hacer es defenderte mostrando tus logs, mostrando detalladamente todas las acciones que tú has realizado. Usualmente se recomienda que uno guarde un registro de todos los comandos que ha ejecutado, es decir, una bitácora de todo lo que se ha ejecutado, e inclusive tú puedes por seguridad grabar tu sesión en video, o sea, tu pantalla, de todo lo que has ejecutado en la estación de hacking. En el caso de que ocurra uno de estos eventos, tú puedas proporcionar esa información para deslindar cualquier tipo de responsabilidad. Genial. A ver, la otra pregunta que nos han hecho es, eh, ¿cuál sería el roadmap de las certificaciones de seguridad informática que recomendarías desde un nivel junior a un nivel senior? Bueno, yo te diría que empieces con una certificación de seguridad informática general, como por ejemplo el Security Plus. O si te gusta, por ejemplo, la parte de vendors, podríamos hablar de un CCNA Security. ¿Sí? Cisco, recordemos que es uno de las marcas más representativas a nivel de networking y más difundida en Internet a nivel global. Entonces, por lo tanto, una certificación como CCNA Security podría ser una muy buena base. Y luego de Otra, eso, ya seguir con certificaciones ya especializadas en seguridad, como por ejemplo un CISP o si estamos hablando de hacking ético, un CH, un OSCP. genial. A ver, dice, ¿qué tan efectivo es el aplicar snapshot de máquinas virtualizadas como para dar continuidad de negocio en sus servicios TICs? Bueno, sí, la virtualización te ayuda muchísimo a poder recuperarte de una falla, ¿sí? O a poder levantar un sistema limpio en poco tiempo. Así que es bastante válido el hacer uso de snapshots o de virtualización. A ver, otra consulta nos dice, hola Karina, me gustaría saber tu opinión acerca de qué cursos o certificaciones recomiendas para prepararte en este campo de hacking. Bueno, creo que ya lo dije hace un rato. Como les decía, pienso que una certificación y un curso bastante bueno es el del Easy Council, el Certified Ethical Hacker, y otro bastante bueno es el de Offensive Security.
Pero adicional a esos cursos que son pagados y que son bastante onerosos, estamos hablando de que uno de estos cursos pues está por los $2.000 o mil y pico de dólares y no todo el mundo tiene ese dinero para poder invertirlo. Entonces hay otras plataformas que te permiten justamente aprender sobre hacking, obtener los skills necesarios para que luego puedas tomar simplemente los exámenes de certificación. El Easy Council, por ejemplo, te permite dar el examen CH, aunque no hayas tomado los cursos con ellos, siempre y cuando tú demuestres que tienes un mínimo de 2 años de experiencia trabajando en seguridad informática y que digas que te has preparado por tu cuenta. Y en ese caso lo que haces es llenar un formulario, pagas $100, ellos revisan tus credenciales, revisan la documentación que tú adjuntas, si consideran pues que estás apto para dar el examen, te aprueban y te dan un número de voucher y con eso tú vas al centro de certificación como Pearson Boe y pagas por el examen de certificación que normalmente costaba, o al menos hasta hace poco, $500. Entonces, en lugar de invertir los 2.000 y pico de dólares que te cuesta el curso y que te incluye el voucher, gastarías alrededor de unos $600 y podrías capacitarte por tu cuenta. Entonces, plataformas que te pueden ayudar a eso, las mencioné hace poco, Cybrary, Udemy, EDX, Coursera, son algunas. Y bueno, de hecho, como primicia les comento que yo estoy por lanzar justamente mi academia de hacking online que se llama Academia Hacker. Espero Dios mediante para el mes de junio o julio de este año. Y voy a partir con un primer curso que va a ser justamente un workshop sobre introducción al hacking ético, que se va a llamar Hacking Ético 101 Workshop. Qué bacán, estaremos atentos entonces todos. Realmente tenemos Gracias. bastantes preguntas. A ver, dice, muy buena presentación. ¿Qué tan confiables son las herramientas de escaneo de vulnerabilidades? Por ejemplo, Nessus para confirmar que verdaderamente cierto sistema tiene una vulnerabilidad y que ésta puede ser explotada, ya que a veces estas herramientas arrojan muchas vulnerabilidades que a la hora de verificar se encuentran ya cubiertas por el parche o aseguramientos adicionales que evitan la explotación de esas vulnerabilidades detectadas. Por ejemplo, Virtual Patching, bloqueo de aplicaciones, entre otras. Pues bueno, una herramienta de escaneo o de análisis de vulnerabilidades siempre tiene una cantidad de falsos positivos. Ninguna de estas herramientas es exacta. En el caso de Nessus, que es una herramienta de análisis de vulnerabilidades que la hace Tenable Security, Nessus es justamente uno de los mejores escáneres de vulnerabilidades que he probado. Yo he trabajado con otros escáneres como por ejemplo el de Rapid7 que se llama Nexpose. He probado OpenBAS, que es open source. He probado Retina, el GFI Languard, etcétera. Y desde mi experiencia, Nessus es la herramienta de análisis de vulnerabilidades que menos falsos positivos reporta. Y si tú la utilizas internamente dentro de tu organización, o sea, no como pentester, sino como personal de seguridad dentro de la organización, tú puedes agregarle credenciales a Nessus para que realice un análisis con credenciales, o puedes instalar Nessus como agente en el servidor para que realice un escaneo interno sin pasar por el firewall, el cual te va a dar una menor cantidad todavía de falsos positivos que si realizas el escaneo de forma externa. Entonces es una muy buena herramienta, pero no es infalible. O sea, vas a tener siempre una cantidad de falsos positivos y que vas a tener que comprobar de manera manual. O sea, justamente por eso el pentesting se trata de eso. O sea, se trata de que yo no solamente vengo y corro una herramienta y le doy clic next y ya digo, ah, tienes estas vulnerabilidades, sino que el pentesting comprueba que esas vulnerabilidades son reales, que pueden ser explotadas y que en efecto puedo lograr ingresar a la organización explotando alguna de ellas. De eso se trata, esa es la diferencia entre un análisis de vulnerabilidades automatizados y pruebas de intrusión. El comprobar si en efecto esas vulnerabilidades son o no reales. Gracias. A ver, ¿con reversing se puede desactivar un ransomware? Nos pregunta Lenin. Eh, es posible, pero es bastante difícil. O sea, te digo la verdad, porque los últimos tipos de ransomware son muy sofisticados, son sumamente sofisticados. Normalmente utilizan técnicas de ofuscación, eh,
incluso normalmente los ransomware tienen al menos dos componentes. Un componente que es el que se ejecuta en la RAM y que sensa si está, por ejemplo, dentro de una máquina virtual o si está dentro de un sandbox. Y si se da cuenta de que está en un ambiente que no es el propicio, pues no ejecuta su carga, su payload. Y el payload, que normalmente está cifrado, el cual solamente se puede descifrar, o lo puede descifrar el componente del ransomware que está corriendo en memoria. Entonces, en el momento que el ransomware detecta de que es, entre comillas, seguro ejecutar su carga, en ese momento descifra el payload y lo ejecuta, ¿sí? Y el cifrado que utilizan este tipo de herramientas es un cifrado de grado militar. Entonces, estamos hablando de muchos bits de clave con algoritmos bastante seguros, como por ejemplo AES, de 256 o 512 bits, que pues pretender hacer un cracking de fuerza bruta es irreal porque no vas a lograrlo, o sea, te vas a demorar años en poder encontrar cuál es la clave que se usó para cifrar los archivos. Entonces, por lo tanto, pretender que con ingeniería inversa vas a solucionar el tema del ransomware es posible porque pueden cometer errores y puede ser que por ahí puedas encontrar los master keys, pero no es algo sencillo o que va a pasar siempre. Así que no es tan fácil. Te estaría mintiendo diciendo que con ingeniería inversa ya vas a resolver el tema del ransomware. No, es bastante complicado. Este negocio es una mafia criminal global muy organizada y bastante extendida que hace de eso su negocio. Ganan mucho dinero con el tema de ransomware. A ver, en base a eso dice, ¿se podría hacer un reconocimiento de handshake para intentar obtener el código del ransomware? Sí, no, pero ya te digo, o sea, es bastante difícil. No es imposible, pero es bastante difícil. No es Supongo que es imposible. Se ha bastante obtenido avanzado. craquear ciertos tipos de ransomware, pero ha sido, ya te digo, por fallas a nivel de la implementación del ransomware. Ujú. Entonces, si tú logras encontrar ese tipo de debilidades, claro, sí, vas a poder hacer algo. Pero si no, si resulta que está muy bien programado, va a ser bastante difícil. Ahí en esos casos, lo mejor que puedes hacer es recuperar información de un backup. Si tienes, por ejemplo, un storage seguro que te guarde un histórico de versiones, esa sería la opción eh, mejor que podrías utilizar, o sea, recuperar una versión anterior de los mismos archivos que estaban cifrados, utilizando un almacenamiento seguro, o recuperar un respaldo, o si no, pues en el momento que te das cuenta que estás infectado por ransomware, lo que haces es inmediatamente apagar el equipo, sacas el disco duro, le sacas una imagen forense y luego haces un escarbado forense del espacio borrado del disco para tratar de recuperar los archivos del espacio borrado del disco. En algunos clientes he logrado recuperar justamente información borrada de esa forma, haciendo escarbado forense. Interesante. A ver, dice, si detectas un sistema obsoleto o vulnerable y tu cliente indica que es imposible actualizar o parchar dada la matriz de compatibilidad de las aplicaciones que ejecuta por costo de desarrollo, etcétera, ¿qué acción o medida para mitigar el riesgo recomiendas? Bueno, en esos casos lo recomendable sería colocar ese sistema detrás de un firewall de próxima generación que te permita hacer una detección de intrusiones, una prevención de intrusiones, ¿sí? En el caso de que detecte algún tipo de ataque. Obviamente colocarle un firewall también personal a ese servidor donde solamente habilites los puertos, los servicios que sean necesarios de ser contactados, hacerle una minimización, un aseguramiento al servidor, un hardening, ¿verdad? Aplicarle los parches que no te causen incompatibilidad en el funcionamiento de las aplicaciones y luego de eso, pues hacer una planificación a mediano o largo plazo para reemplazar ese sistema y aunque eso requiere una inversión obviamente de dinero por parte del cliente, pero tienes que recomendarlo, o sea, hay que recomendarlo porque un sistema obsoleto pues puede convertirse en un gran hueco de seguridad dentro de tu red. Gracias, Karina. A ver, otra pregunta es, ¿qué libros me recomiendas para estudiar para la certificación del CH? Bueno, para la certificación, a ver,
Aquí, autopropaganda, sí. Mi libro de Hacking Ético 101. No, sí. En mi libro de Hacking Ético 101, justamente hay muchos tips relacionados a la carrera de Hacking Ético para empezar desde cero y está basado en el programa de CH, pero no es una preparación para la certificación. O sea, es parte de... Hay libros especializados que se enfocan en las preguntas que te hacen en la certificación o en el tipo de tests que te hacen en la certificación, pero la mayoría de ellos están en idioma inglés. Yo te recomendaría los oficiales de Cengage Learning que te preparan justamente para esta certificación, para CH. A ver, otra, y bueno, creo que ahí tengo dos preguntas que se repiten lo mismo. Es, en tu experiencia como hacker ético, ¿cuáles son las vulnerabilidades más comunes que has encontrado? Y si tienes alguna anécdota de un caso complejo de seguridad que hayas pasado, ¿no? ¿Qué problemas presentaste y cómo lidiaste con ellos? Bueno, vulnerabilidades populares, pues en realidad la mayor presencia de vulnerabilidades siempre es en la parte web. En las auditorías que hago, la mayoría de vulnerabilidades se presentan en la parte web. Sí, así que definitivamente las web apps son los puntos de entrada más populares. Pero también seguido a veces de las redes inalámbricas, vulnerabilidades a nivel de las redes inalámbricas, he encontrado también muchas. Y otras vulnerabilidades se deben a justamente lo que mencionaban hace un rato, al tener versiones de sistemas operativos viejas, no parchadas, porque tienen A o B aplicación, que si resulta que le pones el parche, la aplicación deja de funcionar. Entonces, esos son los casos más comunes que me he encontrado en las empresas. De ahí temas anecdóticos, bueno, me ha resultado muy gracioso de que, por ejemplo, en una empresa me contrataron para hacer hacking ético de la matriz en Guayaquil, en mi ciudad, y de la sucursal en Quito. Y me pidieron que como parte del servicio de hacking ético querían también hacer pruebas de ingeniería social. Entonces lo que yo hice fue que, aunque no me había dicho nada el gerente, pero me había autorizado por escrito a hacer pruebas de ingeniería social, yo lo que hice fue que me compré un pasaje a Quito, me hice una escarapela falsa, me di una vuelta primero por la empresa de Guayaquil, ¿verdad? Vi cómo eran las escarapelas y todo eso, me hice una escarapela falsa, averigüé el correo electrónico de uno de los jefes de allá de Quito, envié un correo electrónico falso dirigido a la persona de recepción, indicándole que una compañera de Guayaquil iba a realizar una auditoría del rendimiento de la red porque habían recibido quejas de que en Quito estaba lento el internet y que los gerentes necesitaban comunicarse con las asistentes y con las secretarias de manera más ágil, utilizando chat, y que por lo tanto esta auditoría iba a permitir abrir los permisos de chat para que las secretarias y que las recepcionistas pudieran comunicarse con sus jefes a través de este medio y que por favor le dieran todas las facilidades a la consultora. Entonces envié correo electrónico falso, si no me pasar por uno de los jefes, y llegué a Quito muy descaradamente, ¿no? Con mi escarapela falsa, diciendo que era la compañera de Guayaquil. Y no creerás que me recibieron con los brazos abiertos. Hasta me llevaron a la cafetería, me brindaron café, me mostraron las instalaciones. Estuve una semana sentada en un puesto del área de sistemas con mi laptop en la red de Quito, escaneando a todo el mundo, colocando keyloggers en la hora en que se iban a tomar café. Ya, estuve toda una semana ya y es más, como tenían acceso por biométrico, me crearon los chicos de sistemas mi huella en la puerta principal de la empresa para que pudiera entrar en cualquier momento poniendo mi huella. Y cuando fue el momento de presentar el informe se presentaba en Quito, porque en Quito estaban los otros gerentes. Entonces, cuando yo llego con el gerente de Guayaquil de sistemas, que era el que me había contratado, yo llego y le digo, permítame, y pongo mi huella en el biométrico lector de la puerta. Esto 2 semanas después de que ya había terminado yo la auditoría. Y el hombre se queda como loco cuando ve que mi huella abre la puerta. Entonces, esto es una de las anécdotas más graciosas que me ha pasado.
pero fue súper, súper divertido hacer esa auditoría. Realmente, acá, bueno, suele pasar que, como dicen, el eslabón más débil es el usuario, ¿no? No, no hay manera de lidiar con eso salvo concientizando, bueno, ya viene la otra parte de la seguridad. Qué gracioso realmente lo que nos comentas y bueno, sí es una anécdota como para no olvidar. A ver, otra consulta más nos dice, tengo una pregunta, como auditora de una empresa de seguridad, ¿qué tan legal es para ustedes si un cliente les pide rastrear un IP con el fin de identificar al atacante para posteriormente iniciar un proceso penal mediante denuncias de la persona específica? Sí, o sea, desde el punto de vista legal, tú puedes hacer un rastreo de un IP de un atacante sin necesidad de intervención judicial. Para lo que sí necesitas permiso es si vas a hacer una auditoría de cómputo forense que implica datos o mensajes personales, porque al menos en el caso de nuestro país, en la Constitución protege todo tipo de correspondencia, ya sea física o electrónica, que sea personal. Entonces, por lo tanto, si tú vas a hacer una auditoría, por ejemplo, de una computadora portátil de un empleado, de un colaborador que tú sospechas que esté involucrado en algún tipo de delito electrónico, infiltración de información, etcétera, ¿verdad? Y dentro de esa computadora podría haber correos electrónicos personales del usuario, o podría haber información personal del usuario como fotos, etcétera, pues entonces en esos casos sí necesitas o la autorización por escrito de la persona dueña de esa información, que en este caso sería el empleado, o la orden de una autoridad competente como un fiscal o un juez. ¿Cómo solucionas eso? Pues incluyendo una cláusula dentro del contrato que le hace firmar a los colaboradores, indicándoles que ellos autorizan el realizar auditoría de sus computadores, inclusive si ellos colocan información personal, y que los activos informáticos y que las cuentas de correo electrónico de la empresa solamente se pueden utilizar con fines de trabajo. No sé si eso responde a sus preguntas. A ver, en cuanto a ingeniería inversa, se habla mucho de caja blanca en cuanto a equipo de redes. Cisco o Microtik, por decirlo, ya que Microtik te permite crear scripts justamente como le haría Kali de Linux. ¿Qué opinas al respecto de qué opinas al respecto, ingeniera? ¿Me podrías repetir un poquito la pregunta? No te entendí la última parte. Mucho se habla de caja blanca en cuanto a equipo de redes. Cisco Microtik, por decirlo, ya que Microtik te permite crear scripts justamente como lo haría un Kali. ¿Qué opinas al respecto de esto? O sea, yo supongo que lo que quiere consultar es qué se opina de que Microtik te permita crear scripts como si lo hiciera un Kali o Cisco. No sé qué tan... En Cisco no lo he visto, pero bueno, no sé. Bueno, MikroTik, la verdad te mentiría, yo los he usado es como routers. No he visto esta funcionalidad que tú me indicas que tengan scripts, así que no podría compararlo, no te podría dar una respuesta informada. Con respecto a Cisco, Cisco utiliza scripts para hacer network programmability, en los cuales, por ejemplo, tú puedes en tiempo real hacer cambio de rutas, este, tomar ciertas acciones para ciertos usuarios, horarios del día, etcétera. Entonces se puede hacer programabilidad de red, ¿no? Pero en MikroTik, te mentiría, no lo he usado, solamente los he utilizado como routers. Ya dice, ¿cómo Ecuador pudo lidiar con los ataques bueno, producto del término del asilo de Assange? ¿Y consideras que Ecuador está preparado para ese tipo de ataques? No, definitivamente que no estamos preparados, pero es que lo demuestran los defacements que ocurrieron a nivel de las páginas de gobierno, e inclusive, como te decía, a un banco le hicieron un defacement de una página principal. Pero esto es relativo, ¿no? Porque así como hay muchas instituciones que no están preparadas, hay otras que sí, ¿no? Hubieron otras que resistieron muy bien los ataques y que no tuvieron ningún tipo de inconveniente. Así que por ese lado, en realidad, depende de la institución. Hay instituciones que se toman muy en serio la seguridad informática, que invierten en seguridad informática y que están preparadas, que tienen procedimientos para respuesta a incidentes, y hay otras que no. Hay otras que lamentablemente no. Pero definitivamente si hablamos en términos numéricos a nivel
global de país, yo te diría que sí, son mayoría las empresas que no están preparadas. Entonces falta un poco más todavía de cultura relativa a seguridad informática en nuestro país y yo creo que a nivel de Iberoamérica en general. Yo Me creo atrevo que a es decir que a nivel de Iberoamérica. Ujú. general. ¿Con qué herramienta se puede realizar un escarbado forense? ¿Tienes alguna herramienta que de repente podamos utilizar? Para escarbado forense, bueno, si Sí. quieres una open source, puedes usar Scalpel, puedes usar Foremost o Photorec. Mm, la otra consulta dice, ¿te basas en algún framework para tus auditorías? ¿Usas templates para las mismas? Perdón, ¿para qué parte? Para las auditorías, ¿utilizas algún tipo de framework? ¿Utilizas algún tipo de templates? Bueno, yo hago dos tipos de hacking. Hago hacking, hay ciertas partes que las hago automatizadas utilizando frameworks de explotación, como por ejemplo el Metasploit Professional. Eh, pero hay muchas partes que tengo que hacerlas de manera manual, porque una herramienta automatizada, por muy profesional que sea, siempre te puede reportar falsos positivos o puede quebrar algo. Y cuando estás haciendo algo muy delicado, como realizar pruebas de intrusión, automatizar todo no es dable. Entonces, siempre hay que hacer una parte de hacking manual, sobre todo en las partes más sensibles, que ya son las pruebas de intrusión. En las fases previas, como por ejemplo escaneo, en la fase de análisis de vulnerabilidades, sí, te puedes apoyar mucho con herramientas como los analizadores de vulnerabilidades, etcétera, pero siempre teniendo en cuenta que hay que comprobar las cosas de manera manual para no caer en reportar un falso positivo. Bien. Y una de las últimas que nos dicen, Uh-huh. eh, si consigo la dirección IP de una persona, bueno, ¿con qué herramienta puedo saber la ubicación exacta y qué tan valioso es obtener su dirección IP? A ver, perdón, ¿me repites? Si consigo la dirección IP de una persona, ¿con qué aplicación Ajá. puedo conseguir su ubicación exacta o qué tan valioso es obtener la IP? Ah, ok. Bueno, ubicación exacta lo puedes hacer con, o sea, ubicación geográfica lo puedes hacer con una herramienta JUIS. Sí, una herramienta JUIS te puede decir en qué país o en qué ciudad o a qué empresa está ligada esa dirección IP. ¿Sí? Pero ubicación ya exacta, eso ya requiere otro tipo de posicionamiento, o sea, eso ya es con GPS, que es algo distinto. Pero decirte que la IP es de Ecuador, por ejemplo, o que esté en Guayaquil, eso sí te lo puedo decir tal vez con IP, utilizando una herramienta de JUIS. Eh, es útil en el sentido de que tú puedes saber desde qué país o en qué ciudad está la persona, pero que ya solamente con saber el IP vas a poder hackear a esa persona, no es real porque normalmente las personas que utilizan dispositivos móviles, laptops, etcétera, no tienen IPs fijas, sino que son IPs eh, dinámicas provistas por el proveedor de Internet que cambian constantemente. A ver, eh, dice, a ver, esto es, bueno, ¿dónde puedo? Ah, ya, nos están preguntando dónde pueden conseguir tu libro en Ecuador. En Ecuador, bueno, en Ecuador había una librería que lo estaba trayendo, que es la librería Área 51, que queda en Urdesa, no me acuerdo la calle, Víctor Emilio Estrada y alguna otra. Y en Quito la librería Tecnilibro también los estaba trayendo. Pero si no, los puedes comprar a través de cualquiera de las plataformas online como Amazon, Barnes Noble, ¿verdad? Y pedir el envío a cualquier ciudad del mundo, si es que quieres el libro físico. O si quieres el libro digital, es mucho más fácil, a través de cualquier plataforma como Kindle, como Kobo, Scriptd, etc. A ver, ah, nada, es básicamente todas las consultas, realmente han sido varias. Hay algunas que dice, bueno, sí, luego son comentarios indicando de que estuvo muy interesante las menciones que hiciste sobre ingeniería inversa. Quien preguntó de Microtik,
Dice que da una amplia ventaja frente a cualquier marca, ya que su kernel es Linux en su sistema bueno, de ruteos y es de bajo costo. Bueno, ahí él sugiere un poco más MikroTik, ¿no? Pero ya es dependiendo del gusto y de la utilidad que le quiera dar cada persona, a mi opinión. Pero nada, Así Karina, es. nuevamente muchas gracias por todo. Gracias a Eh, ustedes. sí, hay bastantes comentarios positivos indicándonos que gracias por compartir, bueno, por compartir un poco de tu experiencia y por darnos un empujón más a seguir en esta linda carrera bueno, que estamos empezando. Algunos y otros a seguir aprendiendo más cada día. Bueno, les agradezco muchísimo a ustedes por la invitación. Me alegra que la charla les haya parecido útil. Estoy a sus órdenes para poder ayudarlos o colaborarles en otros webinars a futuro. Y No, sí, los, estamos quedando para fin de mes. bien, y los invito a descargar esta guía, es gratuita, está disponible en mi sitio web en carinastudio.com. Se pueden descargar justamente lo que les acabo de comentar, es un pequeño booklet que se llama 7 pasos para hacer un pentester, en donde detallo justamente lo que acabamos de conversar. Y para aquellos que estén interesados en introducirse en el tema del hacking ético, también se pueden descargar mi guía gratuita de Wireless Hacking. Así que muchísimas gracias. No sé si por último puedes mostrar nuevamente tus datos porque hay personas que sí te querían contactar por el interno para seminarios en Guayaquil y bueno, que nos estaban escribiendo de Ecuador. Seguro, ya les muestro Sí, mis datos. Ahí los tienen. Wow. a ver si son, No eran pensé que varios. eran tantas láminas. Ahí están. Ok. Ahí está. Bueno, chicos, para todos los que estuvieron preguntando por el interno, ¿cómo pueden contactar a Karina? Ahí está sus redes sociales y su página web. Escríbanle y nada, Karina, nuevamente muchas gracias por todo y esperamos a fin de mes el nuevo webinar que ya estamos acordando. Perfecto. Ese va a ser sobre Wi-Fi hacking, ¿verdad? Exacto, Correcto. sobre hacking en redes Wi-Fi, en redes wireless, en realidad. Pero nada, muchas gracias nuevamente Gracias a y ustedes. sí, ya nos estamos viendo. Gracias. Un Y a abrazo. todos chicos, gracias y por favor no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y poder acá, sí. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, no se olviden de suscribirse al canal de YouTube, ya vamos a estar colgando todos los webinars, incluyendo el de Karina, para que puedan agarrar y puedan descargarlo o poderlo ver en cualquier momento. De igual manera, suscríbanse, únanse a nuestro Telegram y nada, muchas gracias y nuevamente agradecer su apoyo en la difusión para que estos webinars se sigan dando y poder llegar a más personas. Y bueno, buenas noches con todos. Buenas noches, Karina, nuevamente. Gracias Buenas por noches, todo. Alison. Buenas noches a A todos. ustedes. Muchas gracias. Gracias. Hasta Pasen luego. bien. Hasta luego. Hasta luego.